En medio del Océano Atlántico, Oak Island se transformó en un lugar de tensión e incertidumbre, en una noche que ninguno de los involucrados olvidaría jamás. Exactamente a las 2:17 de la mañana, el sistema de monitoreo sísmico profundo registró una respuesta metálica diferente a todo lo que el equipo había visto en la memoria reciente. Las lecturas fueron casi un 68% más fuertes que las del suelo circundante, algo tan inusual que varios ingenieros sospecharon inmediatamente un mal funcionamiento. Sin embargo, a medida que los datos continuaban transmitiéndose por las pantallas y la anomalía aparecía una y otra vez, lo que al principio parecía un error técnico, poco a poco empezó a aparecer algo mucho más significativo. La habitación se volvió más silenciosa con cada minuto que pasaba. Se ordenó una segunda exploración para verificar los resultados, luego una tercera y finalmente una serie de controles cruzados utilizando diferentes parámetros. Cada prueba arrojó el mismo patrón inquietante. Aproximadamente a 170 pies bajo la superficie, los instrumentos estaban identificando lo que parecía ser una enorme cavidad subterránea que medía casi 7 metros de ancho y 14 pies de alto. Aún más sorprendente fue lo que lo rodeaba. Desde el vacío central se ramificaban formaciones que parecían pasadizos revestidos de piedra, creando la impresión de un sistema subterráneo interconectado en lugar de una simple cámara natural. Para un equipo que había pasado años persiguiendo fragmentos de pistas, este fue el tipo de descubrimiento que cambia instantáneamente la atmósfera de toda una operación. Las conversaciones se detuvieron. Las tazas de café permanecían intactas. Los ojos permanecieron fijos en los monitores brillantes, mientras ingenieros e investigadores comparaban los datos recientes con décadas de estudios anteriores. Nadie quería decir en voz alta la posibilidad obvia, pero todos en la sala pensaban lo mismo. Si los escaneos fueron precisos, podrían estar buscando evidencia de algo construido intencionalmente debajo de Oak Island. Entre las primeras en reaccionar estuvo Emma Culligan, quien inmediatamente comenzó a procesar la información actualizada a través de un avanzado software de mapeo tridimensional. Capa tras capa de datos subterráneos aparecieron en pantallas digitales gigantes, revelando contornos y estructuras que parecían cada vez más difíciles de explicar a través de la geología ordinaria. Emma se movía rápidamente entre estaciones de trabajo comparando respuestas sísmicas, mediciones de densidad y datos de resistencia, mientras buscaba cualquier indicio de que la anomalía pudiera descartarse como natural. Más bien, cada nueva comparación parecía fortalecer el misterio en lugar de debilitarlo. Al otro lado de la habitación, Rick Lagina permanecía inmóvil, mirando las pantallas. Durante años, había seguido pistas que a menudo terminaban en decepción, invirtiendo incontables horas en teorías que eventualmente se disolvían al examinarlas más detenidamente. Sin embargo, algo en estas lecturas me pareció diferente. La forma de la cavidad, la respuesta metálica concentrada y las aparentes conexiones del túnel apuntaban hacia un nivel de complejidad que era difícil de ignorar. La emoción era claramente visible en su rostro, pero también la precaución. Oak Island tenía una larga historia de generar esperanzas para luego destrozarlas. Mientras el equipo continuaba evaluando la anomalía, las primeras estimaciones aproximadas comenzaron a circular por la sala. Basándose en las firmas metálicas y el tamaño aparente de la estructura, algunos cálculos preliminares sugirieron un valor potencial cercano a los $480 millones si realmente hubiera importantes depósitos de tesoros. La cifra se difundió rápidamente entre la tripulación, generando una mezcla de incredulidad y anticipación. Sin embargo, a pesar de la asombrosa cifra, muchos de los expertos se centraron en algo completamente distinto. La posibilidad de encontrar un tesoro era apasionante, pero la estructura en sí se estaba convirtiendo en la historia más importante. Los informes de resistencia terrestre pronto agregaron otra capa al misterio. Según el último análisis, la formación debajo no se comportó como una cavidad natural. Los patrones circundantes sugerían organización, simetría y ubicación deliberada. Ciertas secciones parecían canalizar el movimiento del agua
de manera que se parecían a sistemas diseñados en lugar de formaciones geológicas aleatorias. Historiadores e investigadores comenzaron a revisar viejas teorías sobre túneles de inundación y cámaras ocultas, preguntándose si siglos de especulaciones finalmente podrían tener alguna evidencia mensurable detrás de ellas. Afuera la operación se aceleró. Los equipos de perforación trabajaron las 24 horas del día mientras las bombas tronaban continuamente durante la noche. Cada hora se expulsaban enormes volúmenes de agua de las zonas de excavación en un esfuerzo por mantener las condiciones estables. Los costos operativos diarios ascendieron hasta el $250,000, pero nadie parecía dispuesto a reducir el ritmo. Cada nuevo escaneo generaba preguntas adicionales y cada respuesta parecía descubrir otra capa de misterio debajo de la isla. Dentro de la sala de guerra la atmósfera se volvió cada vez más intensa a medida que continuaban llegando nuevos datos desde el campo. Monitores gigantes mostraban modelos subterráneos en constante evolución, mientras los ingenieros discutían sobre interpretaciones y evaluaciones de probabilidad. Entonces, sin previo aviso, una de las pantallas principales parpadeó en rojo. Emma inmediatamente se levantó de su silla y amplió la alerta. La anomalía se había vuelto aún más definida. Lo que antes había aparecido como una vaga concentración de señales, ahora emergía como una respuesta metálica altamente enfocada que parecía casi imposible de descartar. Las lecturas más fuertes se concentraron en un lugar específico en lugar de estar dispersas al azar por el suelo circundante. Ese detalle llamó la atención de todos. Los depósitos naturales a menudo crean patrones irregulares y se extienden a través de las capas de roca de manera impredecible. Esta anomalía parecía diferente. Parecía organizado casi confinado dentro de límites invisibles. Un ingeniero comentó en voz baja que la señal se comportaba más como un objeto estructurado que como una formación geológica. Nadie respondió de inmediato, pero el comentario permaneció en la sala mucho tiempo después. Emma ordenó escaneos de verificación adicionales, a pesar de que ya tenía múltiples confirmaciones. Los resultados se mantuvieron sin cambios. La cavidad todavía estaba allí. La respuesta metálica permaneció concentrada. Las aparentes formaciones de túneles continuaron extendiéndose hacia afuera desde la cámara central. A estas alturas el silencio había reemplazado al escepticismo. Ya no era fácil descartar las pruebas como un error del equipo. Lo que sea que existiera debajo de la isla estaba generando patrones diferentes a todo lo que el equipo había documentado previamente. El mapeo actualizado reveló aún más detalles. Aparecieron formaciones de líneas rectas alrededor de la cavidad, creando patrones geométricos que se destacaban del terreno circundante. Estas características parecían demasiado regulares para ser producto del azar. Algunas secciones parecían cruzarse en ángulos deliberados, mientras que otras seguían rutas que sugerían caminos en lugar de fracturas. Un ingeniero veterano finalmente rompió el silencio con una simple observación. Los depósitos de oro normales, afirmó, no se comportan de esta manera. Esa declaración cambió el ambiente de la sala. Durante décadas, Oak Island se había asociado principalmente con las teorías del tesoro. Ahora la posibilidad de un complejo subterráneo diseñado comenzaba a dominar la discusión. Emma comparó registros sísmicos antiguos con los escaneos más recientes y notó otra anomalía. La resistencia del suelo alrededor de la estructura fue casi un 40% menor de lo esperado, lo que indica posibles espacios huecos que se extienden más allá de la cavidad principal. Si es exacta la cámara, podría representar solo una pequeña parte de una red mucho más grande oculta bajo tierra. Algunas regiones resultaron aún más difíciles de analizar. Las lecturas de densidad metálica se volvieron tan intensas que los escáneres tuvieron dificultades para determinar las profundidades exactas. Los datos que normalmente producían mediciones claras generaron resultados distorsionados, lo que obligó a los técnicos a recalibrar los equipos repetidamente. Cuanto más profundamente miraban, más extraña se volvía la información. En lugar de simplificar el misterio, la tecnología moderna parecía revelar cuán complejo era realmente. Rick permaneció fijo en el monitor observando cómo se desarrollaban los datos. Años de búsqueda le habían enseñado a ser escéptico, pero incluso él luchaba por encontrar explicaciones sencillas a lo que aparecía en las pantallas.
Había emoción en la habitación, pero iba acompañada de algo más oscuro. La posibilidad de que Oak Island ocultara un sistema subterráneo diseñado intencionalmente tenía implicaciones mucho más allá del tesoro. Planteó preguntas sobre quién la creó, por qué se construyó y cómo una estructura así pudo permanecer oculta durante siglos. Entonces, llegó el momento que todos estaban esperando. Después de días de perforación y preparación, el equipo finalmente estuvo listo para colocar una cámara de perforación en la misteriosa cavidad. Afuera los vientos del Atlántico azotaban la isla, mientras las bombas continuaban luchando contra la infiltración de agua. En lo profundo de la superficie, más allá de las capas de roca y sedimento, algo desconocido aguardaba en la oscuridad. Toda la operación pareció detenerse cuando la cámara comenzó a descender. Al principio las imágenes revelaron poco más que paredes de piedra mojadas y superficies embarradas. La interferencia de la señal interrumpió repetidamente la transmisión, lo que obligó a los ingenieros a realizar ajustes constantes. La cámara se movía más y más a través de la estrecha abertura, mientras los técnicos luchaban por mantener una imagen estable. Entonces, sin previo aviso, apareció un destello brillante en el monitor. Duró solo un instante, pero fue suficiente para congelar la habitación. Un reflejo metálico había aparecido dentro de la cavidad. Nadie habló. Las imágenes continuaron durante solo 11 segundos, pero esos breves momentos se convirtieron instantáneamente en las imágenes más analizadas de toda la investigación. Se podían ver varios puntos de reflexión distintos en la oscuridad. Uno parecía particularmente inusual, mostrando características que se parecían a una superficie metálica plana, en lugar de una formación rocosa natural. La imagen era breve e imperfecta y estaba lejos de ser concluyente, pero era imposible ignorarla. Emma inmediatamente comenzó a revisar las imágenes. Primero lo miró a velocidad normal. Luego ella disminuyó la velocidad. Finalmente examinó los fotogramas individuales uno por uno. Cada revisión produjo el mismo resultado. El reflejo permaneció visible. No fue un artefacto de reproducción. No fue un simple error de iluminación. Algo dentro de la cavidad había reflejado la luz de la cámara de una manera que rara vez lo hacen las superficies minerales naturales. Un ingeniero observó tranquilamente que los depósitos minerales ordinarios generalmente no crean reflejos con tales características. La observación envió otra ola de tensión a través de la habitación. Si el reflejo realmente se originó en un objeto metálico, entonces las implicaciones serían enormes. Sin embargo, el equipo se mantuvo cauteloso. 11 segundos de metraje no fueron suficientes para demostrar nada. Fueron suficientes solo para profundizar el misterio. De pie junto al monitor, Rick observó las imágenes una y otra vez. La emoción en su expresión era imposible de ocultar, pero también lo era la incertidumbre. Durante generaciones la gente había buscado en Oak Island, creyendo que había un tesoro debajo de su superficie. Ahora por primera vez, parecía posible que la isla ocultara algo aún más extraordinario. La cámara había revelado solo una pequeña fracción de la cavidad. Más allá de esa pequeña área iluminada, quedaba oscuridad, preguntas sin respuesta y la posibilidad de que la verdadera estructura se extendiera mucho más profundamente de lo que nadie había imaginado. A medida que se acercaba el amanecer, Emma continuó trabajando en la montaña de datos entrantes. Nuevos modelos tridimensionales aparecieron en las exhibiciones de la sala de guerra, revelando patrones cada vez más complejos debajo de la isla. Lo que originalmente se había interpretado como una única cámara aislada, ahora parecía conectada con elementos adicionales que se extendían más allá de los límites de la zona de excavación actual. Con cada nuevo escaneo, una conclusión se hacía más difícil de evitar. Si los datos eran exactos, alguien podría haber diseñado este lugar con notable sofisticación, creando un sistema subterráneo oculto capaz de proteger sus secretos durante siglos. Y si eso fuera cierto, entonces el mayor misterio de Oak Island podría no ser qué se escondía allí, sino quién poseía el conocimiento y la determinación para ocultarlo de manera tan efectiva en primer lugar. Pero a medida que se amplió el mapeo, la situación cambió por completo.
El modelo subterráneo registró al menos 5 túneles conectados que se extendían en diferentes direcciones. Algunos túneles conectaban directamente con la cavidad principal, mientras que otros se movían hacia capas más profundas. La parte más impactante fue que el patrón de estos caminos parecía extremadamente organizado, como si alguien los hubiera planeado y diseñado cuidadosamente. Los ingenieros comprobaron una vez más los informes de resistencia del suelo. Los resultados conmocionaron a toda la sala de guerra. Alrededor de la estructura del túnel, la resistencia del suelo fue casi un 40% menor, lo que normalmente se observa en espacios subterráneos huecos. En algunas zonas se registraron cámaras de varias capas como si debajo existiera una red completa y oculta. Un geólogo dijo en voz baja: «Los sistemas de cuevas naturales no son tan simétricos». Y esa fue la parte que asustó a todos. Rick Lagina siguió mirando el modelo 3D actualizado. El sistema subterráneo visible en los monitores parecía más un antiguo proyecto de ingeniería que una formación natural. Las estructuras de los túneles de inundación también eran claramente visibles, y los expertos creen que pueden haber sido diseñadas intencionalmente para impedir que cualquiera pudiera llegar fácilmente a la cámara principal. Cuando Emma comparó las capas de escaneo más profundas, algunas paredes del túnel parecían perfectamente rectas. En el momento en que todos vieron eso, toda la sala volvió a quedar en silencio. Por primera vez, el equipo realmente empezó a creer que Oak Island escondía no solo un tesoro enterrado, sino un sistema subterráneo cuidadosamente diseñado. Y si eso era cierto, significaba que alguien había construido esta estructura siglos atrás, de una manera que ni siquiera la tecnología moderna podía comprender del todo. En ese momento, la tensión dentro de la sala de guerra había alcanzado su nivel más peligroso. Las lecturas de presión subterránea en los monitores gigantes cambiaban constantemente mientras los ingenieros repetían la misma advertencia una y otra vez. Si la cámara de abajo colapsa, todo el pozo podría inundarse en cuestión de segundos. Rick Lagina observó en silencio los mapas 3D actualizados. Ahora había menos emoción en su rostro y mucho más miedo, porque ya no se trataba solo de tesoros. Ahora las vidas de todo el equipo estaban en riesgo. Los últimos escaneos registraron una zona inestable de casi 12 pies de ancho alrededor de la cavidad principal. La estructura del suelo se estaba debilitando rápidamente, mientras que la presión del océano Atlántico dentro de los túneles más profundos seguía aumentando. Los ingenieros estimaron que si algún muro se rompiera repentinamente, casi 300.000 galones de agua podrían precipitarse hacia la zona de excavación en cuestión de minutos. Ante ese temor, se prepararon rutas de evacuación de emergencia. Las bombas arrojaban agua sin parar, pero incluso entonces, las lecturas de presión se negaban a estabilizarse. Emma Culligan continuó analizando los informes de estabilidad subterráneos. Luego apareció un escaneo actualizado que una vez más hizo que toda la habitación quedara en silencio. Se registraron más espacios huecos debajo de la cámara principal, como si todo el sistema subterráneo estuviera interconectado. Un ingeniero dijo en voz baja que si los túneles de inundación se activan, la recuperación será imposible. Rick Lagina permaneció en silencio durante varios segundos. Luego dijo lentamente: después de todos estos años de búsqueda, es posible que finalmente estemos frente al mayor secreto. Pero si damos un paso en falso, todo podría perderse para siempre. La estimación de $480 millones. Incluso los expertos quedaron impactados. Dentro de la sala de guerra, la atmósfera parecía como si se estuvieran haciendo preparativos para un anuncio histórico. Monitores gigantes mostraban mapas actualizados de la cámara subterránea, mientras historiadores, geólogos y expertos en tesoros trabajaban continuamente en los cálculos. Las lecturas metálicas, las imágenes del pozo y los informes de densidad subterránea recopilados durante los últimos días finalmente se combinaron para crear la primera valoración estimada. Y en el momento en que aparecieron los números, toda la sala quedó en silencio durante unos segundos. Valor estimado: cerca de $480 millones. Algunos ingenieros pensaron que los cálculos tenían que estar equivocados, pero cuando se revisaron nuevamente los raros informes de concentración de oro,
los números permanecieron exactamente iguales. Los escaneos subterráneos sugirieron que no solo había tesoros dispersos debajo, sino zonas de concentración extremadamente densas. En algunas áreas, la densidad metálica era tan fuerte que los expertos comenzaron a sospechar que allí también podrían esconderse artefactos históricos raros. Emma Culligan hizo zoom en el modelo 3 de actualizado. Se podían ver múltiples bolsillos conectados alrededor de la cámara principal, lo que hacía que pareciera que debajo existía un sistema completo de bóveda subterránea. Un historiador dijo en voz baja que si estas estructuras aún están intactas, este no es un descubrimiento de tesoro pirata normal. Este podría convertirse en uno de los descubrimientos subterráneos más valiosos de la historia de América del Norte. Rick Lagina siguió mirando el monitor. Después de tantos años de fallas, túneles inundados y millones de dólares gastados en excavaciones arriesgadas por primera vez, realmente sentí que Oak Island estaba a punto de revelar su mayor secreto. Pero a medida que crecía la emoción, también crecía el miedo, porque ahora la cuestión ya no era solo sobre el tesoro. A medida que seguían apareciendo nuevos escaneos del sistema subterráneo escondido debajo de Oak Island, toda la investigación comenzó a avanzar en una dirección mucho más peligrosa. Al principio, todo el mundo creía que se trataba simplemente de una historia sobre un tesoro pirata, pero ahora los historiadores empezaban a pensar algo completamente diferente. En los monitores gigantes del interior de la sala de guerra, se comparaban mapas antiguos, símbolos antiguos y registros históricos. Luego, un investigador sacó a relucir referencias de documentos de casi 300 años de antigüedad que contenían líneas misteriosas sobre una bóveda de ingeniería oculta en algún lugar de la región del Atlántico. Toda la habitación quedó en silencio una vez más. Algunos historiadores creían que Oak Island podría estar relacionada con una organización secreta. La mayor parte de la discusión giró rápidamente hacia las teorías templarias de Knight. Los antiguos registros europeos mencionan rutas de transporte ocultas, donde se trasladaban en secreto valiosos artefactos de un lugar a otro. Los expertos compararon los diseños de los túneles subterráneos, y lo sorprendente fue que algunas de las estructuras parecían similares a la ingeniería defensiva medieval. Emma Culligan mostró múltiples conexiones de cámaras en los mapas 3D actualizados, las líneas rectas de túneles, los caminos de control de inundaciones y los puntos de acceso ocultos dejaron confundidos incluso a varios ingenieros. Un historiador dijo en voz baja que si este sistema se construyó hace siglos, entonces las personas que lo crearon no eran cazadores de tesoros normales. Rick Lagina escuchó en silencio toda la discusión. Había emoción en su rostro, pero también tensión. Porque ahora el misterio ya no se limitaba al oro. Si realmente existieran artefactos históricos raros o registros secretos debajo, entonces el descubrimiento de Oak Island podría cambiar la historia misma. En la operación masiva, 24 horas al día, 7 días a la semana, millones de personas ardían cada día. Oak Island ya no parecía un sitio de excavación normal. La isla entera se había transformado en una gigantesca operación industrial. Los reflectores brillaban por todas partes, las excavadoras pesadas atravesaban constantemente el suelo y las enormes bombas arrojaban agua sin parar desde los túneles subterráneos. Ni de día ni de noche las máquinas no se apagaban ni un solo segundo, porque ahora todo el equipo creía que estaban muy cerca del mayor descubrimiento subterráneo de la historia. Pero el coste de esta operación se estaba volviendo igualmente peligroso. El coste diario de la excavación había alcanzado casi $250,000. Se quemaban millones solo para mantener en funcionamiento las bombas y los sistemas de perforación. Más de 40 miembros de la tripulación trabajaban en la isla en turnos de 24 horas al día, 7 días a la semana. Algunos monitoreaban la presión subterránea, otros analizaban escaneos actualizados, mientras equipos pesados de perforación intentaban llegar a cámaras más profundas. Rick Lagina siguió caminando por la zona de excavación. El agotamiento era claramente visible en su rostro, pero detenerse ya no era una opción, porque cada nuevo escaneo hacía que el misterio fuera aún mayor.
Emma Culligan mostró zonas de anomalías más profundas en el mapeo subterráneo actualizado, y algunas lecturas parecían incluso más fuertes que antes. Un ingeniero de operaciones dio una seria advertencia. Si la presión de inundación aumenta repentinamente todo el pozo, podría cerrarse en cuestión de minutos. Pero incluso después de esa advertencia, la perforación no se detuvo. Porque ahora ya no se trataba solo de tesoros. El equipo había comenzado a creer que existía un sistema oculto debajo de Oak Island, algo que pudo haberse mantenido en secreto para el mundo durante siglos. Y a medida que pasaba el tiempo, el dinero, la presión y el peligro que rodeaban el misterio se volvían más intensos. Esa noche dentro de la sala de guerra tanto la emoción como el miedo habían alcanzado su nivel más alto. El equipo creía que finalmente habían descubierto la cámara oculta principal de Oak Island. Pero entonces Emma Culligan realizó una nueva capa de escaneos sísmicos más profundos, y lo que apareció en los siguientes segundos conmocionó a toda la habitación. Directamente debajo de la cámara principal, a casi 220 pies de profundidad, se registró otra anomalía masiva. Y la parte más impactante fue que esta señal fue incluso más poderosa que todas las lecturas anteriores. Según los ingenieros, se trataba de la señal metálica subterránea más potente jamás registrada en Oak Island. Los mapas 3D actualizados en los monitores gigantes comenzaron a expandirse rápidamente. A medida que aparecieron las capas más profundas, toda la estructura subterránea ya no parecía una simple bóveda, sino más bien una red subterránea de múltiples capas. Toda la sala de guerra quedó en silencio. Un ingeniero dijo en voz baja: «Si hay una segunda cámara debajo, entonces la bóveda que encontramos arriba podría ser solo la entrada». Ese era el pensamiento que aterrorizaba a todos. Emma siguió comparando los datos. Los informes de densidad del suelo, las reflexiones sísmicas y las lecturas magnéticas apuntaban todos en la misma dirección. Algo extremadamente grande estaba escondido debajo. En algunas zonas, la concentración metálica era tan fuerte que los escáneres ni siquiera podían calcular la profundidad adecuada. Rick Lagina continuó mirando el monitor. Junto con la emoción, el miedo era claramente visible en su rostro, porque ahora el misterio ya no se limitaba al tesoro enterrado. Si realmente existían múltiples cámaras ocultas debajo, entonces significaba que todo el sistema subterráneo de Oak Island había sido creado con una planificación increíblemente avanzada. Los nuevos descubrimientos en Oak Island ya no se limitaron a esa pequeña isla. En el momento en que la noticia de los escaneos de la cámara subterránea y las impactantes lecturas metálicas se difundieron afuera, el caos estalló en todo el mundo. Los canales de noticias publicaban continuamente titulares como el descubrimiento del tesoro más grande de la historia. Las redes sociales explotaron con Oak Island como tendencia en todas partes. En tan solo 48 horas millones de personas ya habían visto las imágenes de la perforación y los mapas subterráneos. En YouTube, sitios web de noticias y foros de tesoros, todos hacían la misma pregunta. ¿Se ha resuelto finalmente el misterio de Oak Island? Fuera de la sala de guerra, ya se habían formado filas de camiones de prensa. Los periodistas transmitían en vivo sin parar. Algunos buscadores de tesoros comenzaron inmediatamente a planificar viajes a Nueva Escocia. Los historiadores aparecieron en entrevistas televisivas explicando las teorías de las bóvedas ocultas. Al mismo tiempo, varios expertos advirtieron que el sistema subterráneo descubierto debajo podría ser mucho más peligroso que un tesoro pirata normal. Lo más viral de todo fue el metraje de 11 segundos del pozo, el clip que muestra el reflejo metálico. Millones de personas lo analizaban cuadro por cuadro. Algunos afirmaron que había una antigua estructura de ingeniería escondida debajo. Algunos lo relacionaron con las teorías de los caballeros templarios. Y algunos expertos dijeron abiertamente que si la cámara más profunda todavía estuviera intacta, su valor podría alcanzar miles de millones de dólares. Rick Lagina y su equipo se habían convertido ahora en el centro de atención mundial. Después de cada nuevo escaneo, el mundo entero esperaba actualizaciones. También se incrementó la seguridad alrededor de la isla
porque incluso barcos no autorizados comenzaron a aparecer en las cercanías. Pero la parte más impactante fue: aún hay un secreto más grande debajo. Está la bóveda real aún más profundamente bajo tierra. Esa noche los monitores gigantes dentro de la sala de guerra mostraban continuamente nuevos modelos subterráneos. Emma Culligan estaba analizando los escaneos sísmicos más profundos capa por capa cuando de repente apareció algo en el mapeo 3D actualizado que sorprendió a todo el equipo una vez más. Debajo de la cámara principal se registraban lecturas metálicas aún más profundas. Al principio los ingenieros creyeron que podría ser solo un reflejo de la bóveda superior. Pero a medida que los escáneres se hicieron más claros, la situación empezó a parecer mucho más peligrosa. A casi 260 pies bajo la superficie se habían registrado múltiples zonas objetivo inexploradas. Lo más impactante fue que la densidad metálica en estas áreas más profundas parecía incluso más fuerte que la cámara ya descubierta. Algunas señales eran tan potentes que los escáneres ni siquiera podían calcular la profundidad adecuada. Todo el mapa subterráneo ya no parecía un simple tesoro, sino más bien una red subterránea gigante de múltiples capas. Un geólogo dijo en voz baja: si estas lecturas son correctas, entonces la cámara de arriba puede ser solo la bóveda exterior. Toda la sala quedó en silencio. Rick Lagina siguió mirando el modelo 3D actualizado. Había emoción en su rostro, pero la tensión también, porque ahora los expertos comenzaban a creer que el verdadero sistema del tesoro aún podría existir aún más profundamente bajo tierra. Emma comparó continuamente informes de densidad magnética y reflexiones sísmicas. Algunos senderos de túneles parecían conducir directamente hacia esos objetivos más profundos, como si debajo existiera una red oculta completa de cámaras conectadas. Pero perforar más profundamente no iba a ser fácil. La presión subterránea siguió aumentando. Los riesgos de inundación del túnel se habían vuelto más peligrosos que nunca. Incluso entonces detener la operación ya no era una opción, porque ahora todo el equipo había comenzado a sentir que el mayor secreto del misterio de Oak Island aún podría estar escondido en lo profundo de la oscuridad. Y cuanto más profunda era la perforación, más empezaba a aparecer este descubrimiento, la mayor búsqueda del tesoro de la historia. Oak Island había vuelto una vez más a esa misma noche fría. Los focos que rodeaban el pozo del dinero estaban medio apagados. A lo lejos, los vientos del océano Atlántico creaban sonidos extraños en toda la isla. Las gigantescas perforadoras por fin se habían quedado en silencio. Pero los monitores dentro de la sala de guerra todavía mostraban los escaneos finales de la resplandeciente cámara subterránea. Rick Lagina miró en silencio hacia la zona de excavación. Marty Lagina estaba unos pasos detrás de él. Años de búsqueda ininterrumpida. Una operación peligrosa que costó millones de dólares. Túneles que se derrumban. Trampas de inundaciones. Y ahora por primera vez realmente parecía que Oak Island finalmente podría estar lista para revelar su mayor secreto. La cámara gigante se encuentra a 170 pies más abajo, la anomalía metálica a 220 pies, y luego las impactantes lecturas de la zona objetivo de 260 pies. Cada nuevo escaneo apuntaba hacia la misma conclusión. Algo enorme se escondía debajo. Algunos expertos creen que no se trataba solo de un tesoro pirata, sino de un sistema de bóveda oculto de siglos de antigüedad. Un sistema que puede haber sido intencionalmente oculto al mundo. Dentro de la sala de guerra, el modelo 3D actualizado se amplió por última vez. Múltiples túneles conectados, cámaras ocultas, vías de inundación. Todo parecía una antigua red subterránea. Toda la habitación quedó en silencio. Entonces Rick Lagina dijo en voz baja: si realmente existe un sistema completo de bóveda oculta allí abajo, ¿quién lo mantuvo oculto durante todos estos años? Incluso hoy nadie tiene la respuesta a esa pregunta. Pero hay una cosa que el mundo entero ahora entiende. El misterio de Oak Island está lejos de terminar. Es posible que el verdadero descubrimiento aún esté oculto en lo profundo de la oscuridad.
Y si Rick Lagina realmente llega a esa cámara final, podría convertirse en el mayor descubrimiento en la historia de la búsqueda de tesoros. Y si tú también quieres ver el siguiente capítulo de este misterio, antes que nadie, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. Porque lo que está por venir puede no solo cambiar la historia de Oak Island para siempre, sino que también podría cambiar para siempre las historias de tesoros escondidos del mundo.